Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas noches, amigos, hermanos. Nuevamente es un gusto para su servidor Freddy Peña, a través de la 930 Radio Costa Rica AM, y su programa Los Enigmas de los Tiempos, estar una noche más de miércoles, una bendición en este final casi del mes de febrero del 2021, poder compartir nuevamente a través de los diferentes medios con ustedes. Hoy vamos a tener unos temas bastante interesantes que tienen que ver con la venida de Jesucristo, las señales, las profecías bíblicas que se están dando, todas basadas en el capítulo 24 de Mateo. Ha habido muchas personas que han estado pues interesadas, ¿verdad? Y con algunas incógnitas ahí con respecto a las profecías de ese capítulo. Y en ese programa su servidor pues va a pedirle al Señor la dirección y la sabiduría necesaria que solo Él puede darnos a través de su Santo Espíritu, para que podamos entender un poquito y ver qué nos dice. Como siempre es la intención, amigos y hermanos, pues de este programa, es de que a través de los datos históricos y bíblicos podamos entender los tiempos en que estamos viviendo. Y eso no hay error alguno, ¿verdad? Cuando tenemos en lo que presentemente vivimos y lo que la Biblia nos ha indicado que va a ocurrir, la referencia exacta para no perdernos. Una brújula especial y divina que Dios nos ha dejado. Pero ante todo, vamos a ponernos en manos de aquel que nos puede guiar. Y vamos a orar. Yo le invito, amigo y hermano, que en cualquier lugar que usted se encuentre, y si puede, doblar su cabecita, su rostro, y cerrar sus ojos y encomendarnos para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para entender el tema. Oramos. Padre amado, te alabamos y te glorificamos, oh Jehová de los ejércitos. Tú que estás en las alturas de los cielos, Señor, y que mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por el privilegio nuevamente, Señor, de tener el don de la vida, de poder respirar, Señor, de poder vivir, de poder haber pasado un día ya, Señor, en nuestras diferentes labores, ocupaciones, Señor, quehaceres,
y decir, Padre, que hasta aquí tú nos has ayudado. Si nos da la oportunidad, Señor, de estar presente a este televisor, Señor, a esta radio, Señor, a esta computadora, a este teléfono. Señor, estás viendo este programa, Señor, te pedimos, oh Padre, que en tu divina misericordia, Dios, tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, y presentarnos claramente el panorama, Señor, bíblico, el panorama profético, Señor, y el panorama exacto, Señor, en el que estamos viviendo. Te pedimos, oh Dios, de tu guianza, Señor, y la revelación del Espíritu Santo para que podamos, Señor, vivir una vida agradable ante ti, porque la venida de tu Hijo amado, Señor Jesús, está ya en las puertas y está pronto a venir en las nubes, Señor, por su pueblo. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, y bendice a todos mis amigos y a todos mis hermanos en los diferentes lugares. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Quiero empezar leyendo un versículo. Este versículo se encuentra en el capítulo 3 del libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 quiero leerles esto. Unas personas, hablando la semana pasada, me comentaban de que las profecías sí se han venido dando y que qué importante saber que las guerras ya se han cumplido y que hay pestes, hay catástrofes, hay un montón de situaciones que nos dicen las noticias, que nos dicen los medios, ahora en este mundo tan globalizado, que están ocurriendo, que como creyentes, como cristianos, estamos apercibidos de que son las señales finales. Pero conversábamos de que exactamente no tenemos una noción fija de hasta dónde han llegado esas profecías a cumplirse. Y entonces vamos a empezar a estudiar el capítulo 24 de Mateo, pero quiero leerles antes esto, porque hubo un comentario dentro de la conversación donde decía, pero es que son de hace años, desde que mi abuela, que era una persona bastante mayor, era cristiana y se convirtió con las iglesias misioneras que vinieron de Estados Unidos en ese tiempo, Billy Graham, un montón de movimientos pentecostales muy hermosos tuvieron en su tiempo, que trajeron el evangelio a todo lo que fue Centroamérica. Qué bendición, dice, pero desde entonces se están dando las señales y se dice que la venida de Jesucristo está a las puertas. ¿Qué tanto es? ¿Cuánto falta? Pues vamos a analizar el día de hoy las señales de Mateo 24. Y quiero leer con respecto a eso lo que dice en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante. Ante todo deben de saber que en los últimos días, ¿cuándo? En los últimos días en los que estamos viviendo, y vamos a ver, vendrán gente burlona. En otras versiones dicen gente engañadora, que siguiendo sus malos deseos y pensamientos se mofará y hará burla. ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres, decían, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de todos los impíos. Pero no olviden, y aquí es donde va el meollo de lo que les quiero decir, y sé que la persona que conversamos probablemente esté viendo el programa, entonces quiero leer este versículo, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos. Dice, según entienden algunos de la tardanza, más bien Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos acudamos al arrepentimiento. Si algo es claro es que el Señor, amigos y hermanos, no ha venido porque quiere que todos y cada uno de nosotros podamos ser salvos. Y que la oportunidad que se encuentra en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, esa promesa está abierta para usted y para mí. Pero vamos a empezar a estudiar hoy lo que la palabra del Señor nos dice y lo que las noticias y lo que los medios y lo que la historia nos ha dicho con respecto a las profecías bíblicas. Como está en pantalla ahí, el tema se llama las profecías bíblicas. Ponga mucha atención a esto. ¿Estás preparado para lo que viene?
La pregunta de esto, amigos y hermanos, es que si nosotros sabemos realmente qué va a ocurrir en estos últimos tiempos y en qué magnitud. Vamos a leer el versículo que se encuentra impreso en la palabra, que es una bendición tener esa lámpara que es alumbra nuestros pies, a nuestro sendero en este mundo que muchas veces por el pecado, por los conflictos, por las tribulaciones, por la angustia, por el enemigo que está siempre ahí como león rugiente, como el mismo Pedro también lo menciona, se ha convertido en un martirio y que cuesta y se ha hecho difícil vivir. Pero hay algo que nos indica y nos da esperanza en la palabra, que es que Jesucristo viene a redimirnos. Y a todos aquellos que, como les dije en el versículo anterior, quieren creer en Él como Salvador y tienen su corazón dispuesto a entender los tiempos. El versículo bíblico ahora sí nos dice lo siguiente. Y un saludo muy cordial para mi amigo Andy, para mi amigo Jonathan, que están en Controles Master. Muchísimas gracias. Mateo 24, del 6 al 8. Oiréis guerras, rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares del mundo. Y todo esto será principio de dolores. Cuando vemos al Señor Jesucristo, después de que sale del templo, indica que el templo va a ser destruido, en 3 días va a ser reconstruido, hablando de su propio cuerpo y su resurrección. Luego queda con los discípulos y conversa con ellos y le hacen 2 preguntas interesantes. Señor, ¿cuándo será el tiempo y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida y cuándo serán los tiempos? Entonces el Señor empieza a decir. Y dentro de esto, el capítulo 6 y 8 nos habla de las cosas puntuales que iban a ocurrir antes de la venida de Cristo. Y nos habla de guerras y rumores de guerras. El primer tema, amigos y hermanos, que vamos a tocar en esta serie, que vamos a tocar todos estos puntos, como les digo, guerras, pestes, hambres, catástrofes, todo lo que los paralelos versículos referentes en el Evangelio de los 4 escritores nos indican con respecto al tiempo y la venida en que Cristo pues viene por su iglesia, valga la redundancia. Vamos a analizarlos uno por uno y vamos a ver si estas señales se han cumplido, se están cumpliendo o están en futuro por cumplirse. El tema que nos compete hoy es acerca de las señales de los últimos tiempos. En esta, podríamos hablar en esta última generación, y quiero que pongamos en pantalla los iconos que tengo ahí acerca del Y2K, del 666, un calendario maya, que ven ustedes, amigos y hermanos, ahí. Y quiero mencionar estos por lo menos iconos que estoy presentando ahí. En estos últimos tiempos, amigos y hermanos, han habido un montón de por lo menos teorías con respecto al fin de los tiempos, ¿verdad? Y esas se han venido desarrollando principalmente en el año 2000, en el año 2006, en el año 2012 y en el año 2013. Estas teorías que hablaban por lo menos del K2, todos ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de esta situación que se dio con respecto a lo que eran por lo menos todo el misticismo y la difusión que se dio a través de los medios y la globalización de esto, ¿verdad?, de este cambio de que los programadores pues habían siempre trabajado con un código binario de 2 dígitos y que este cambio iba a interferir toda lo que era la comunicación y todo lo que eran los programas en las computadoras y el colapso de los sistemas computalizados. Entonces eso iba a ser pues un fin del mundo tecnológico, iba a causar gran expectativa, amigos y hermanos, y todas esas profecías que se hicieron pues a medios virales nos dijeron que ese cambio iba a ser muy importante. Se dio también una manifestación con respecto al 6 de junio del 2006 que hablaba acerca del fin de los tiempos, amigos y hermanos, que como les digo, estoy mostrando lo que en realidad el popular de todas las personas y los medios han dicho con respecto al fin de los tiempos, y algunas culturas y profecías han hablado con respecto al fin de los tiempos para luego abarcar lo que la Biblia nos dice y qué tanta semejanza hay y qué tanto paralelo hay entre ellos. Bueno, nos hablaron con respecto a ese día también, los medios obviamente hicieron pues
su trabajo bien hecho, ¿verdad? Y ese 6 de junio del 2006 se popularizó y caracterizó como un simbolismo el día representativo de la bestia, y su número pasó y no hubo nada tampoco, ¿verdad? Nos damos cuenta que son profecías y cosas que se han salido ahí y no han ocurrido. En el año 2012, recordemos la profecía que todos conocemos con respecto a los mayas. En ese año, pues obviamente Hollywood también hizo su tarea muy buena, ¿verdad? Y esta película de 2012 dio popularidad, ¿verdad? Para que este tema pues se expandiera, y este componente diático, ¿verdad? Impactó tanto que muchas personas de verdad creyeron que en el 2012 pues los mayas tendrían la razón. Aunque en todas estas profecías tenemos un paralelo, y es que el fin de los tiempos está llegando. Bueno, otra verdad que se dio, que también los medios mediáticos, que tal vez muchos, por lo menos de las personas más jóvenes conocen, es la del 2013, que tuvo una fuerza, ¿verdad? La leyenda del año del Ragnarok. Este Ragnarok, pues dentro de la cultura, por lo menos la cultura celta y estas culturas nórdicas, ellos también creen en un fin del mundo. Este Ragnarok es la guerra final entre los dioses, Odín, todos los dioses del Valhalla. Luego explicaremos pues algunas teorías de esas en otros programas que vayan pertinentes al tema, pero hoy nos compete por lo menos decirles que en todas las culturas y en todas las religiones, no vemos un montón porque son muy extensas y son muchas, pero hablan acerca del fin de los tiempos. Otras más, pues obviamente de recientes fenómenos virales, como lo que es la inversión de los polos magnéticos de la Tierra y todo eso que se ha dado del 2016, 2017 para acá, que tiene también su razón, y cuando estemos viendo los programas de los cambios climáticos, pues vamos a ver hasta qué punto sí se han afectado los sistemas, obviamente ecológicos, y los sistemas naturales en la Tierra. Bueno, hablando de todo esto, ahora sí vamos a empezar con lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver qué es el concepto de guerra, porque el tema que vamos a tocar primero es acerca de las guerras y rumores de guerra. Nos dice que la guerra es, como está ahí en pantalla para los que están viendo y los que están escuchando a través de la 930 Radio Costa Rica, pues les leo. Guerra es una lucha armada, prolongada. Pongan atención a esta palabra para que nos demos cuenta de cuándo viene esta profecía, que ya está requete cumplida. Prolongada entre dos o más naciones, durante la cual se producen diversas batallas, lucha o disputa continuada entre personas, que puede dar lugar a actos violentos. Cuando hablamos de las guerras, amigos y hermanos, las guerras existen desde que el hombre tiene vida, desde que el hombre existe sobre la tierra y pecó, amigos y hermanos. Gracias a las fuentes escritas, las primeras, que son las tablillas cuneiformes, de donde se han agarrado datos y están los datos concisos, nos hablan de que las guerras han ocurrido desde principios de la era humana. Siempre el hombre ha buscado cómo luchar y poseer. Lamentablemente ese es el carácter maligno impreso por el pecado dentro del ser humano. Las guerras y las batallas no son lo mismo, definitivamente, aunque muchas veces se usen como sinónimos, amigos y hermanos, pero una guerra está compuesta por varias batallas. Se puede perder una batalla, amigos, pero no se gana, no se pierde la guerra. Se gana la guerra, pero no muchas veces se ganan todas las batallas. Entonces no tiene que ver lo mismo. Y vamos a ver cómo y cuántas guerras han habido y desde cuándo. Vamos a empezar a ver, amigos y hermanos, por lo menos lo que fueron las grandes batallas y guerras de la antigüedad. Hablaba yo con este hermano y le decía que muchas veces no podemos dar fe y testimonio de que sabemos de que esa profecía está ya cumplida, porque no tenemos los datos exactos. Y aquí, en los enigmas de los tiempos, amigos, les vamos a estar dando los datos exactos. Las guerras de la prehistoria o las guerras de la antigüedad. Vamos a ir viendo y agarré y escaloné en estas tres etapas, por lo menos a nivel histórico, para que ustedes puedan entender unos datos muy importantes que quiero que entiendan con respecto a esta profecía, para que se den cuenta que no ha llegado de tanto que ha habido y que no ha llegado siquiera a lo último que dice la Biblia que va a ocurrir, que van a haber grandes tribulaciones, guerras y catástrofes cual nunca la han habido. Pónganle mucha atención a estos datos, amigos y hermanos, porque como creyentes deberíamos de conocerlos.
Para poder predicar este evangelio claramente, usted y yo debemos de tener los datos a flor de piel en la mano para que la gente comprenda que el asunto está por terminarse. La prehistoria y la antigüedad. Empezando con la guerra entre los guti y los sumerios. Estos gutis, o los que llamaban ese antiguo idioma arcado, eran los dragones de la montaña, era un pueblo que bajó de indoeuropeo, que bajó la montaña, se atacaron toda la parte de Mesopotamia, empezaron esas guerras que están dentro de las tablillas cuneiformes constatadas en los anales de la historia. Empezaron desde el año 2200 antes de Cristo y se prolongaron por 130 años. Vean qué interesante, 130 años de guerras, empezando en la primera guerra documentada históricamente, 130 años de guerra. Esa primera etapa de la historia y de la antigüedad, amigos y hermanos, abarcó hasta el año 50 antes de Cristo. O sea, del año 2200 antes de Cristo, estas guerras que empezaron con los gutis, con los dragones de la montaña, terminó hasta el año 50 antes de Cristo, que fue la guerra que tuvo Roma con las Galias. Galia era una, muchas veces decimos, o yo he escuchado a gente hablar con respecto a las guerras mundiales. Quiero serles bien claro y enfático en eso. Históricamente, amigos y hermanos, han habido varias guerras mundiales. Ha habido varias guerras mundiales, por lo menos dentro de lo que era el mundo conocido. Porque si usted se da cuenta, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que son las que conocemos, la mayoría de nosotros conocemos, se habla así porque fue la coalición de casi todos o la participación de casi todos los gobiernos relevantes dentro de ese conflicto bélico. Y estas guerras que les estoy mencionando, estoy hablando de los pueblos que tenían conquistados o que habían conquistado la totalidad casi del mundo conocido. Cuando le hablo acerca de la conquista de las Galias, de Roma contra la Galia, era casi toda la Europa conocida en ese tiempo, o el viejo continente, que empezaba desde el mar Mediterráneo, vean qué interesante lo que era el territorio de Galacia, hasta el estrecho de Magallanes. Entonces usted se da cuenta que es casi toda la Europa o casi toda la tierra en ese tiempo pues poblada y conocida, o la que estaba culturalizada, podríamos decirlo así. Entonces podríamos decir que estas guerras, y entre todas estas que les estoy mencionando, están las guerras de las Termópolis, las guerras de todas que hubieran en Grecia, los macedonios, empezando el 606 con Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, pero estamos resumiendo todas desde el 2200 hasta el año 50 antes de Cristo, que fue la guerra de Roma y la guerra de Galacia. Ok, esas guerras nos suman la imagen que tenemos a continuación. Estoy dando esto para que ustedes tengan los datos exactos y se den cuenta que esa profecía, amigos y hermanos, tiene tiempos, años y milenios de estarse cumpliendo. Esas nos suman 40 guerras antiguas antes de Cristo. Amigos y hermanos, 40 guerras antiguas. Y le estoy hablando que guerra no es lo mismo que batallas. Esas batallas o esas guerras tuvieron cualquier cantidad de batallas para lograr ganarse esas 40 guerras. En 2200 años de historia hubieron 40 guerras. Ok, seguimos con el año, o por lo menos con las guerras de la edad del 54 antes de Cristo al año 627. Estaba dominando Roma, amigos y hermanos, el mundo conocido. Vuelvo a repetirlos, eran guerras a nivel mundial, aunque no lo queramos entender así, por estadísticas. Ahorita le voy a dar algunos números también de muertes para que nos demos cuenta cómo el ser humano ha ido de deterioro y esa profecía se ha ido cumpliendo, y dice que eso no es el fin, era solo los principios de dolores. Y entonces nos damos cuenta que el ser humano ha empezado a tener esos dolores de guerras desde el año 2200 antes de Cristo. En el año 54 antes de Cristo y el año 600 al año 627 y en el año 395 al año 410
que se libraron las guerras de los godos y Roma peleó contra Persia y Partia, en ese periodo de 7 guerras le sumamos más a esas otras que son 40, amigos y hermanos, y tenemos todavía 14 guerras más. Esas guerras nos dejan llegar a la guerra que empieza, o las guerras que empiezan en la Edad Media. Estas guerras que empiezan en la Edad Media, amigos y hermanos, para que ustedes vayan tomando números, empiezan desde el 400 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo con la invasión de los sajones y de los anglos a Escocia. Estos eran los que empezaron a llamarse las guerras santas. Bueno, no quiero tocar el tema, pero fueron guerras cruzadas que se hicieron para cristianizar todos los pueblos celtas en los que, bueno, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no tengo nada contra la Iglesia, como siempre lo digo, pero ejerció esa fuerza, ¿verdad? Ese poderío, predicando el Evangelio con la espada, y hubieron guerras durante 200 años, amigos, en lo que fueron las zonas de Sajonia, los anglosajones y los escoceses, que pelearon contra los mercios, contra los britanos, contra los pictos. Todos estos pueblos nórdicos se vieron envueltos en guerras de 200 años. Oigan, amigos y hermanos, 200 años de guerra. Este periodo medieval se extiende hasta el año 1381, con la guerra de Chioggia, donde la República de Venecia y Génova luchaban para ser, pues obviamente, libres. Quiero darles este dato para ir a un corte musical para que ustedes pues tomen en cuenta. Como les digo, la intención de este programa es que podamos darnos cuenta que esta profecía de las guerras y rumores de guerras, amigos y hermanos, está totalmente cubierta hace años. Y nos vamos a dar cuenta cómo en los diferentes periodos, amigos, han habido una aceleración masiva de muertes y cómo hoy por hoy, en los últimos 30, 40 años, se ha acrecentado por lo menos lo que han sido las guerras y las guerrillas. 34 guerras entonces en la Edad Media. 34 guerras, como lo tenemos ahí en pantalla, en 1381 años de historia. Estos 1381 años fueron después de Cristo. Entonces, amigos y hermanos, sumamos que habían 2200 años antes de Cristo, primer guerra documentada, más 1381, nos damos cuenta, amigos, que son 3581 años en los que el mundo, amigos y hermanos, ha tenido conflictos bélicos armados. Vamos a ir a un corte musical y ya regresamos con el tema. Que Dios me les bendiga. Aunque rudo el temporal, cual guerra
necesitan de amor, respeto y de protección. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Con sus manos lleva paz al que hambriento va. En su corazón hay esperanza para compartir. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Bueno, qué bendición, de verdad que el Señor siempre nos da la fuerza para vencer. Amigos, quiero ir rápido porque estos datos históricos que les doy son importantes, necesitamos saberlos, pero quiero enseñarles lo que está aconteciendo a nivel mundial en estos momentos, y con las últimas guerras, o por lo menos las últimas 14 guerras activas. Así que quiero terminar los datos históricos. Voy a leer este versículo que está en pantalla y continuamos con el tema. Nos dice en Santiago 4:2 lo siguiente: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Amigos y hermanos, la mayoría de las guerras que nacen son por intereses creados y todos tienen que ver con situaciones de algún lucro indiferente del que sea político, comercial, económico o algunos otros intereses, pues tal vez de no bien habidos, como el narcotráfico y otros que vamos a ver por lo menos en lo que son las guerras de la edad moderna. Entonces, las guerras de la edad moderna, y vamos a empezar a verlas. ¿Y dónde empezaron? Quedamos que en 1445 a 1448, amigos y hermanos, la guerra de las dos rosas, y se llamó así, la guerra de las dos rosas, porque esta guerra civil inglesa es interesante, entre las casas de Lancaster y York. Las dos tenían exactamente el mismo emblema, ¿verdad? Uno tenía una flor y el otro tenía pues otra flor, entonces se llamó la guerra de las dos rosas. Esta guerra, amigos y hermanos, pónganme atención, se extendió durante 30 años, es increíble, ¿verdad? A veces pensamos que las guerras son conflictos muy cortos, como las que hemos visto últimamente, esas mundiales, pero recordemos que dentro de estos periodos encontramos la guerra de los 100 años, que fueron 100 años de guerra, la guerra de los 12 años y un montón de guerras que se han ido dando, que duraron conflictos increíbles cualquier cantidad de años. Estas guerras modernas abarcan desde el año 1455, o sea, la Edad Media, el siglo XV en adelante, y abarcan los conflictos que siguen activos hasta el año 2019. O sea, hasta el año 2019, los conflictos y las guerras que ocurrieron desde el año 1455 hasta el año 2019, amigos y hermanos, fueron 137 guerras. 137 guerras de la edad moderna y en 640 años. Vean qué interesante. 137, si ustedes saben sumar, sumen. Los datos que le di fueron que las primeras guerras de la edad antigua fueron 34, que las guerras de la edad media fueron 40, que las guerras que le estoy dando en el dato, pueden buscarlo usted en cualquier enciclopedia, pueden buscarlo en internet, busquen los datos, busquen las asociaciones demográficas internacionales y todas las entidades que tienen que ver con lo que es
las guerras y los conflictos armados, amigos y hermanos, la ONU, todas estas entidades, y usted puede corroborar que los datos que le estoy dando son precisos. 137 guerras de la edad moderna en 640 años. Nos damos cuenta, amigos y hermanos, vean qué interesante. Pongamos la imagen siguiente para mencionarles las últimas guerras. La imagen siguiente nos dice que 40 guerras antiguas hubieron en lo que fue la edad antigua, obviamente. 34 guerras en lo que fue la Edad Media, que fue en 1381 años. La Edad Antigua fueron 2200 años y las guerras de la Edad Moderna fueron 137 guerras. 211 guerras a nivel mundial han habido y más de 12,000 batallas. Vean qué interesante este dato para que ustedes entiendan algo. 2200 años produjeron 40 guerras. 1381 años produjeron 74 y 640 hasta el día de hoy produjeron 137 guerras. Menos tiempo, más conflictos bélicos. Menos tiempo, más personas muertas. Menos tiempo, más personas en conflictos bélicos, sin casa, sin hogar, niños abandonados y todo lo que sabemos que los conflictos bélicos traen. Los conflictos que siguen activos. Pónganme mucha atención, amigos. Yo lo que quiero es que a ustedes les quede bien claro que esta profecía de Mateo 24 está no cumplida, sino que está recumplida. Amigos y hermanos, si usted quiere esperar y ver más, ponga mucha atención a lo que les voy a decir. Las imágenes que siguen no son para personas delicadas, no son para personas muy susceptibles, porque hay imágenes que lamentablemente hay que ponerlas, hay que ser gráfico, para que usted entienda la calidad de mundo en el que estamos y para que usted entienda que esa señal que es principio de dolores conlleva y trae en sí cosas catastróficas que hermanos nos dicen y nos hacen regresar a la pregunta inicial de este programa. Profecías bíblicas, ¿estás preparado para vivirlas? Ok, los conflictos que siguen activos en el 2019, se los menciono. Conflictos que han aumentado o se mantienen en el último año. Esa encuesta la hicieron en el 2020, el año pasado, en media pandemia. La Organización de las Naciones Unidas, busquen la documentación. Entre los 10 y 100,000 personas muertas por estos conflictos anualmente. Guerra contra las drogas en México. Hay 14 conflictos bélicos activos en el año 2021 y de estos 14 conflictos le voy a mencionar solamente estos. Guerra contra la droga en México, eso es una guerra armada y ahorita les voy a mostrar para que ustedes, amigos, si tienen de verdad conciencia, pidan a Dios, doblen sus rodillas y pidan que Jesucristo venga pronto. ¿Para qué esta miseria? ¿Para qué esta guerra? ¿Para qué esta mundo pecaminoso y lleno de odio, de mal y de pecado, amigos, sea restaurado y redimido por el que nos pudo comprar con su precio y con su sangre divina, Jesucristo? Guerra contra las drogas, guerra civil de Sudán del Sur. Amigos y hermanos, usted no se imagina 2.800.000 personas desocupando, huyendo por todas las fronteras todos los años en Sudán por la masacre, el hambre, por las guerrillas, por los grupos rebeldes peleando contra el ejército. En Sudán, miles y millones de personas han muerto en este conflicto. La guerra de Afganistán, la guerra de Siria, la guerra de Turquía y la guerra de Nigeria. Estas guerras, ¿cómo? Vamos a analizarlas y vamos a ver algunas imágenes. Empezamos, guerra contra la droga en México. Guerra contra la droga en México. Amigos y hermanos, son miles las personas que mueren entre los conflictos armados, entre fuego cruzado, la guerra entre bandas, narcos, la guerra entre la policía, la guerra entre los civiles que quedan en medio y son miles de personas, 100,000 personas anualmente, más de 100,000. Se calculan que hasta pueda ser más de 150,000 personas por los cadáveres, homicidios, fosas que se encuentran, fosas comunes que no pueden ser rastreadas, demasiadas los crímenes que hay con la droga en México,
Quiero que vean estas imágenes a continuación, amigos y hermanos, de lo que ocurre en las calles de México. Personas mutiladas, decapitadas, el crimen, la guerra que hay entre las bandas, personas tiradas en los basureros como si fuesen desperdicios humanos. Las imágenes no son agradables, pero tenemos que entender, amigos y hermanos, que este asunto se acabó y que tenemos que buscar de Dios y que tenemos que predicarle a las personas que el tiempo es ya, que no podemos seguir pensando como muchas personas piensan de que Cristo está tardo, de que dónde está esa promesa que desde nuestros abuelos y las personas que evangelizaron nuestro país, Centroamérica, el mundo, las personas que empezaron ese mensaje hace 2000 años, la iglesia primitiva, empezaron a preparar para que el ser humano, los 6,000 millones de personas que han muerto, el doble de las personas que han vivido, es el doble de las personas que también han muerto, amigos y hermanos, en este tiempo, en el que estos 1000 años que tiene el ser humano de estar en la tierra, años bíblicos. Aunque la ciencia, aunque algunas teorías darwinistas y otros digan que el ser humano tiene miles de años de estar ahí en sus formas primitivas, es una falacia, es una mentira. Como creyentes y cristianos nosotros tenemos 6,000 años, y en 6,000 años, amigos y hermanos, el mundo ha llegado a ser lo que usted está viendo en pantalla. Eso es lo que ha llegado a ser. Guerras del narco en México, increíble. El Kurdistán turco, Partido de los Trabajos Kurdos, ven qué interesante, ha causado en Turquía solo hasta el año 2019 32,000 personas muertas en el último año, el 2019, conflictos armados, más de 2 millones, increíble, también de personas huyendo hacia las fronteras, más de 1,5 millones de personas huyendo a otros lugares, otros sectores donde no tienen médicos, sobrepoblaciones, hambres, pestes, enfermedades, a través de estos conflictos que el día de hoy usted y yo, amigos y hermanos, aquí en Costa Rica, gloria a Dios, y muchos países, amigos, debemos sentirnos privilegiados de que no lo tenemos, pero estos países están día y noche con conflictos bélicos y, como les digo, los datos son muy alarmantes. La guerra de Nigeria, 2 millones, amigos y hermanos, de personas han tenido que dejar sus aldeas. El grupo islamista Boko Haram, ustedes y yo conocemos las noticias, desde el 2014 empezaron a circular en las redes. Amigos, busquemos informaciones positivas, busquemos cosas que nos enseñen a darnos cuenta cuáles son los tiempos. Ok, 2 millones de personas han tenido que dejar sus aldeas. El grupo islámico Boko Haram se ha llevado la vida de más de 50,000 personas al año 2018. Tienen que entender, y 2019 son datos de hace un año atrás. Y no tengo los datos recientes en este momento. La pandemia monopolizó casi lo que fue, pues básicamente la información a nivel mundial, pero nos traen estos datos increíbles el año 2019-2020. Ok, la guerra en Siria. Vean qué interesante esto. La guerra en Siria, amigos y hermanos, ha sido uno de los conflictos que más ha producido definitivamente la atención mediática ha sido muy enfática en ese sentido. Muchas de las personas que han muerto ahí son miles, hasta 13 millones de muertos casi que han traído todos estos conflictos de este último siglo XX, y de entre esos podríamos hablar que casi la mitad de esos muertos ha sido entre los conflictos que se han dado entre Jordania, Siria y estas partes. Lamentablemente, ¿verdad?, han sido las más afectadas. Tenemos datos increíbles, ¿verdad? Ciudades devastadas, bombardeos hasta el día de hoy, niños muriendo en las calles, como lo tenemos tal vez ahí en imagen, lo podemos ver, ¿verdad? En Siria vivían, vean los datos que nos dicen, en Siria vivían 20 millones de personas, al menos unos 578,000 personas, amigos y hermanos, han muerto, ¿verdad? 6 millones han cruzado la frontera a otros países. Es increíble cómo la gente pues tiene que huir de estos conflictos armados. Es increíble cómo las personas pues tienen que escapar, ¿verdad? Es como las familias a cuestas, muchas veces dejando hijos, familiares enfermos, mutilados por los conflictos bélicos.
sin tener la manutención diaria, muriendo de hambre, cientos y miles de personas en lo que son estas zonas de conflicto bélico de Siria, muchos con problemas relacionados a lo que son las guerras, pestes, faltas de aguas potables, alimentación. Las ONGs, las organizaciones mundiales, la ONU no da abasto ya, ¿verdad? Para los campos de refugiados es increíble. Muchos, como le digo, 6 millones, como se los puse ahí la información, de personas pues han cruzado fronteras, y hay otros 7 millones que, al igual como en la zona de África, han tenido que moverse a otras zonas de Siria, y esto abandonaron sus casas, y esto ha ocasionado, bueno, en estas zonas menos conflictivas, otro tipo de conflictos, como les digo, principalmente lo que ha sido abastecimiento, ¿verdad? Obviamente todos los conflictos bélicos, lo hemos visto en algunos otros temas, ejercen anarquía, ¿verdad? Eso genera que las personas pues desesperadas usen los peores de los medios, ¿verdad? Y que, bueno, valga el término, la anarquía reine en ese país. 7 millones han abandonado sus casas, dicen, y se han trasladado a otras zonas menos conflictivas. Ok, vean qué interesante este dato que está en pantalla, para ir ya aterrizando con este asunto de la guerra, para ir dándole la conclusión a este tema y que ustedes vean datos interesantísimos. Desde el año 1000, amigos y hermanos, desde el año 1000, pónganme mucha atención, hasta el año 2000, estamos hablando de solamente 1000 años de historia. Se calcula, según los historiadores, según todo lo que ha salido en datos y referencias históricas, los escritores, toda la documentación que ha habido escrita, impresa, toda la historia léxica que se ha dado, amigos y hermanos, calcula a más de 248 millones de víctimas en solamente 1000 años de guerras. Recuerda que les di los periodos. En solamente 1000 años de guerra, 248 millones de víctimas por guerras. Casi las dos de las 3 partes durante las contiendas habidas en el siglo 2020. Oiga, del año 1000 al año 2000, hace 20 años atrás, hubieron aproximadamente 248 millones de víctimas. 2 partes de esas 3 fueron entre el año 1900 y el año 2000. Pónganme en atención ustedes. 2 de esas 3 partes. O sea, estamos hablando que 8 por 3, 24, hagámoslo a grosso modo. 8 por 8, 8, 16. 160 millones de muertes de esas 248 millones de víctimas se dieron del año 1900 al año 2000. 162.3, para ser exacto, millones de personas muertas en tan solo los últimos 100 años, en tan solo los últimos 100 años de esos 1000. Es para que ustedes se den cuenta, y se lo digo a todos estos datos, para que, como el hermano que conversamos, que espero que esté viendo el programa, y como muchos otros, que siempre también decimos que esta profecía de las guerras se han cumplido, pero que no nos hemos dado cuenta, amigos y hermanos, de que se cumplió hace tiempo, y que lo que estamos viendo ya ya podríamos llamarlo en estos términos, el principio de la gran tribulación que vamos a ver, y que aún falta, amigos y hermanos. Estas solamente son pinceladas. Quiero darles este dato, vamos a leer 2 versículos y voy a dar la conclusión. La humanidad, amigos y hermanos, sumando números, me dediqué todos estos 15 días a hacer este programa y a sumar los datos históricos, a leer, a buscar las referencias, a sumar por años, amigos y hermanos, y sepan, entienda que la humanidad solo estuvo en paz, o solo ha estado en paz, o solo en todo su tiempo, no digo estado, porque todavía hay 14 guerras en alrededor del mundo, sin contar algunos otros conflictos bélicos generados por otros rublos, por decirlo así, pero que se han dado en la humanidad. Solo ha estado en paz 900 años de los 6000 que tiene de existir bíblicamente. O sea que el hombre, cuando yo leo Génesis 6, y cuando yo veo lo del diluvio,
Y cuando dice que Dios se hastió de la humanidad, porque vio Dios que de continuo era el pensamiento en hacer el mal del hombre, y de continuo su corazón se inclinaba al mal, amigos. Y veo que los tiempos de Noé nos dice que eran tiempos violentos, que eran tiempos conflictivos, y la humanidad solo ha estado 900 años en paz en 6,000 años. Amigos y hermanos, yo les digo a ustedes que si ustedes no creen que esa profecía ya se cumplió, amigos, estamos equivocados y estamos esperando en destiempo la venida del Hijo de Dios. No sea que nos agarre como aquellas vírgenes que creemos que tenemos la luz, que creemos que tenemos la palabra, porque tenemos el candelabro, somos vírgenes, somos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero no estamos suficientemente preparados, no tenemos ese conocimiento, ese raciocinio para entender que el tiempo ya llegó. Y como estaban así, aunque todas durmieron, hubieron unos que estuvieron preparadas y escucharon la voz del que decía, ya viene. Hay una voz que siempre le indica a usted, hermano, que es el tiempo de Dios. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Por eso el mundo, amigos y hermanos, está como está, y por eso, amigos y hermanos, mueren millones de personas. Les voy a mencionar 2 datos. En la Primera Guerra Mundial, vean, para que ustedes se den cuenta de que en estos últimos tiempos se han acrecentado las guerras y los rumores de guerras están por todos lados. En la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1919, amigos y hermanos, costó la vida de más de 70 millones de personas entre civiles y militares. Esa es una de las que llamamos Primera Guerra Mundial, que ya como les indiqué no fue la Primera Guerra Mundial. Han habido más guerras mundiales a nivel, obviamente, pues de Europa, de la antigua tierra, ¿verdad? Podemos decir la tierra vieja o la tierra antigua, y que se extendieron a nivel pues, mundial. La Primera Guerra Mundial, 70 millones. Y la Segunda Guerra Mundial, conocida por casi la mayoría de nosotros, que fue de 1939 a 1945, mató a más de 93 millones de personas. A más de 93 millones de personas. 39 al 45 estamos hablando solamente de 6 años. 6 años mató a 93 millones de personas. Y del 1914 al 1919 estamos hablando de 5 años en los que el ser humano mató a 70 millones de personas en conflictos bélicos. Entonces, si ustedes creen que eso no se ha acrecentado, que esa profecía no ha llegado ya casi que a su conclusión total y falta más que ver, poquito a poquito, pero falta, cosas peores vendrán, amigos y hermanos, es porque no nos hemos dado cuenta que el tiempo y la venida del Señor está cerca. Pero quiero decirle algo, hermano y amigo. La próxima semana vamos a ver el otro tema y vamos a analizar las pestes, las hambres, las epidemias, cuáles pestes han vuelto, cuáles habían sido erradicadas, cuáles pandemias han habido a nivel mundial que han matado la mitad de la población existente del mundo, este COVID-19 y todas sus implicaciones y todas sus variaciones y mutaciones no son nada para lo que viene, pero ya han ocurrido situaciones así. ¿Cuáles han sido? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuántas pérdidas a nivel mundial han habido? Entonces vamos a ver lo que fueron pestes, hambres, todo lo que son enfermedades. Pero quiero decirles algo, antes de leer este versículo y hacer una corta oración. Amigos, hay una promesa y hay una esperanza de que el Señor tiene para todos aquellos que le busquemos. Por eso fui enfático en decir y demostrarles que ya esta profecía está cumplida, y lo vemos en la historia, y lo vemos en la documentación, y lo vemos en lo que vemos. Si lo vemos a nivel mundial el día de hoy, esto ya está, como decimos, terminado casi, ya está concluyendo, pero tenemos la esperanza de que el Señor nos va a librar. Quiero leerles un versículo, amigos, para que usted sepa que en el mundo hallaremos aflicción, como dice el Señor Jesús, pero que confiemos que Él ya ha vencido al mundo y tenemos promesas grandes y maravillosas. Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda, amigos y hermanos, repito, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Amén, gloria a Dios. Amigos y hermanos, quiero orar con ustedes y quiero pedirle al Señor que les bendiga grandemente
Los espero para la próxima semana. Vamos a seguir viendo lo que son, como les digo, las hambres, las pestes que han habido, las que están, las que van por venir y las que están anunciadas, ¿verdad? Quiero que ustedes puedan buscar en este programa los enigmas de los tiempos, la información necesaria y corroborarla y pedirle siempre que el Señor nos dirija. Amado Dios, te pedimos, oh Padre, que en esta noche bendigas grandemente a mis hermanos y a mis amigos. Y Señor, y que les colmes de todas tus gracias y bendiciones. Señor, que les supla, Señor, según tus riquezas, Señor, bendiciones materiales, económicas, físicas y también espirituales. Dios. Que nos permitas tener, Señor, la diligencia, Padre, para poder estudiar, oh Dios, lo que en esta noche hemos recibido y poder corroborar, Padre, de que es la verdad y que tenemos que estar apercibidos y listos para la pronta venida de tu Hijo amado Jesucristo. Bendícelos en todas partes que se encuentren, sea Costa Rica o en el mundo entero, Padre. Te pido que les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos en los enigmas de los tiempos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga grandemente. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.